Un cordial saludo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de infección. Las infecciones son de las patologías más comunes en el mundo. Muchos pacientes acuden a consulta por padecer algún tipo de infección. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este tipo de afección que puede ocurrir en el cuerpo en todos los sistemas. Y es de vital importancia entender las cuestiones básicas que tienen en común todas las infecciones. Una infección se va a producir en el cuerpo a nivel de cualquier tejido, producida por la multiplicación de los microorganismos que van a causar un daño a nivel de algún tejido o algún órgano, incluso en sistemas de órganos, y estos daños que se producen a nivel de los tejidos del cuerpo, pues son los que van a traer como consecuencia que aparezcan algunos signos y síntomas en el paciente que sufre de la infección. Esto va a desencadenar una respuesta inmunitaria en el cuerpo en el momento en el que nuestro organismo se ve atacado por algún microorganismo, pues va a desarrollar toda una gama de mecanismos defensivos para eliminar estos microorganismos que nos están atacando. Y con esto, pues, restablecer el orden y el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Ahora, ¿quiénes producen las infecciones? Pues bien, las infecciones pueden ser producidas por hongos, pueden ser producidas por virus, por bacterias. Hay especies de micoplasmas, riquecias, clamidias, espiroquetas y parásitos que pueden también causar infecciones. Entonces, cualquier agente, independientemente de su origen, cualquier agente que ataque nuestro cuerpo, en cualquiera de sus expresiones, pues puede causar una infección. Ahora, es importante, sobre todo en el estado en el que estamos viviendo esta pandemia, en el momento actual, pues saber cómo nosotros podemos estar saludables, cómo una persona y cómo de forma general nuestro cuerpo evita las infecciones. Pues bien, nuestro cuerpo tiene algunos mecanismos de defensa que están integrados, ¿sí? Nosotros no tenemos que darle una señal a nuestro cuerpo para que nos defienda, porque estos mecanismos se dan de forma normal. Lo primero es conservar nuestra piel intacta, lo más intacta posible. Nuestra piel externa, porque es la primera barrera defensiva que tiene nuestro cuerpo, y también la flora normal que habita en nuestra piel y en nuestras mucosas, sobre todo aquellas mucosas de orificios de entrada de microorganismos, como es por ejemplo la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, la mucosa de la vagina en el caso de las mujeres y la mucosa del recto. Entonces, estos orificios naturales, también la mucosa de los oídos es otro punto de entrada. Todos estos orificios naturales que nosotros tenemos constituyen puertas de entrada de microorganismos, al igual que nuestra piel. Si nuestra piel está lastimada, pues esta puede ser una puerta de entrada también para los microorganismos. Mantener nuestra piel, nuestras mucosas, nuestra flora normal intacta es fundamental para prevenir las infecciones. Tenemos también otro mecanismo natural de defensa, que son las lisosimas, que se secretan a través de los ojos, las vías nasales, algunas glándulas, el estómago, o también a través de los órganos genitourinarios. Ahora, ¿quiénes son las lisosimas? Las lisosimas, que también se pueden llamar muramidasa, es una enzima que daña las células bacterianas y va a causar una hidrólisis de las mismas, haciendo que estas bacterias puedan morir y no atacar a nuestro cuerpo, ¿sí? Está presente en las lágrimas, en la saliva, en donde va a actuar como barrera frente a otras infecciones. También, ¿saben? Es abundante las lisosimas en la clara del huevo, de donde se va a extraer para su uso industrial, en particular para el control de bacterias lácticas, sobre todo en los vinos. Entonces, también se puede extraer las lisosimas, o con el consumo de la clara del huevo, nosotros podemos incorporar mayor cantidad de lisosimas a nuestro cuerpo. Tenemos también como otro mecanismo defensivo las estructuras defensivas, como son los cilios,
y que barren todo el material extraño a nivel de las vías aéreas. Esas son las llamadas vibrisas que se encuentran en nuestra mucosa nasal y que se encargan de purificar el aire, ¿sí? de calentarlo, pero más que todo estos cilios tienen la función de purificar el aire y de esta forma muchas de las bacterias que podrían penetrar nuestro organismo pues quedan atrapadas en los cilios y no logran entrar. Y por último, pues tener un sistema inmunitario saludable. Hay muchas formas de fortalecer el sistema inmunológico. Se ha vuelto bastante frecuente en estos días a causa de la pandemia, pues algunas recomendaciones para mantener el sistema inmunitario saludable. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema inmunológico se ve afectado por la alimentación, por el sedentarismo, por las emociones, ¿sí? Entonces tenemos que practicar ejercicio físico, alimentarnos adecuadamente. Algunos de los alimentos que más fortalecen el sistema inmunitario son los alimentos ricos en vitamina C, como son, por ejemplo, los cítricos. También practicar ejercicio físico, meditación, yoga, todo lo que nos ayude a manejar nuestras emociones. ¿Cuáles serían entonces los factores de riesgo que tendría un individuo para desarrollar una infección? Pues en primer lugar, mecanismos de defensa debilitados. Si tenemos un sistema inmunológico débil, no va a poder defenderse contra la agresión de los microorganismos, tanto exógenos como endógenos, porque hay veces que nuestra propia flora bacteriana pues se vuelve oportunista y comienza a proliferar causándonos una infección. Entonces los microorganismos no siempre vienen de fuera, hay veces que comienzan a multiplicarse los microorganismos que forman parte de nuestra flora bacteriana normal y se pueden volver patológicos para nosotros y causar una infección. También como factor de riesgo estarían los factores ambientales, los que pueden debilitar las defensas inmunitarias, como son, por ejemplo, la mala higiene, la desnutrición, barreras físicas inadecuadas, factores de estrés físico o emocional, algún tipo de enfermedad crónica preexistente, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes con diabetes mellitus, personas con enfermedades inmunodeficientes como el SIDA y el lupus, personas que están sometidas también a tratamientos médicos o quirúrgicos o que han tenido un sistema de inmunización adecuado. Aquí voy a hacer una aclaración. Es controversial el tema de la vacunación. Hay algunas teorías que apoyan que las personas no deben vacunarse porque las vacunas predisponen al organismo al desarrollo de otro tipo de enfermedades. Y existe otra vertiente de opiniones en la cual se sugiere que una persona, mientras más completo está su esquema de vacunación, pues más saludable va a ser. Este tema lo dejo para su búsqueda y su interpretación y para que cada uno desarrolle su propia opinión, ¿sí? Tenemos también los factores del desarrollo. Las personas que son muy jóvenes, por ejemplo, los niños, los bebés recién nacidos, o que son muy adultos, personas de la tercera edad, tienen un mayor riesgo de infección. En el caso de los bebés, hasta los 6 meses el sistema inmunitario no se ha desarrollado por completo, entonces es muy peligroso, son muy peligrosas las infecciones antes de los 6 meses de edad. Después de los 6 meses de edad, pues progresivamente el sistema inmunitario se va desarrollando y es importante para el desarrollo del sistema inmunológico del bebé que esté en contacto con elementos de la naturaleza, plantas, la tierra, madera. El cuidado excesivo de un niño hace que su sistema inmunológico no aprenda a defenderse. Entonces no hay que irse a ninguno de los dos extremos, ni descuidado ni sobreprotegido, porque puede causar como consecuencia un sistema inmunitario deficiente. Y en el caso de los adultos mayores, pues su sistema inmunológico también es más débil que el de las personas adultas jóvenes, dado también el grado de envejecimiento fisiológico que sufren todos nuestros sistemas. Ahora, todos los microorganismos no nos van a afectar de la misma manera. Hay microorganismos que producen infecciones más graves que otros. ¿Cuál es la razón por la cual todos los microorganismos no tienen el mismo grado de patogenicidad? La patogenicidad sería
la capacidad que tiene un microorganismo de producir una infección en nuestro cuerpo. Pues bien, estos factores serían los siguientes. En primer lugar, la especificidad. Hay muchos hospederos a los que un microbio es atraído, mientras que, algunos microbios van a ser atraídos para diferentes organismos, mientras que otros solamente pueden contaminar un determinado hospedero. Es por ello que existen enfermedades que son características de los animales o de algún animal, y hay enfermedades que son características de los humanos. Es muy raro que un virus como el que estamos viviendo en este momento cruce de un animal a un hospedero humano, pero puede darse el caso, ¿sí? No es la primera vez en el mundo en el que ocurre esto. Sin embargo, no todos los microorganismos van a atacar a todos los distintos tipos de organismos. Existe una cierta especificidad de ellos para la selección del hospedero en el que se van a multiplicar. Tenemos el factor de la invasividad o inefectividad, que es la capacidad que tiene un microorganismo de poder invadir específicos tejidos del hospedero y multiplicarse en su interior. Por ejemplo, un microorganismo puede proliferar muy bien en el intestino, mientras que ese mismo microorganismo en otro sistema, por ejemplo en el sistema respiratorio, es muy probable que no pueda proliferar. Esto está determinado por el tipo de pH en el que los microorganismos pueden multiplicarse. Entonces, no todos los microorganismos van a atacar o van a poder multiplicarse en cualquier tejido de nuestro cuerpo. Existen algunos que sí son bastante potentes y pueden producir infecciones a distintos niveles, pero las infecciones van a ser diferentes según el sitio donde el microorganismo se multiplique. Tenemos el factor de la virulencia, que es qué tan grave va a ser la enfermedad que puede producir un microorganismo, y también va a depender del grado de defensa del hospedero. Entonces depende de dos factores la virulencia: la fortaleza del microorganismo que nos está atacando y las defensas que tenemos nosotros para defendernos de él. Tenemos el factor de la toxigenicidad, que está también relacionado con la virulencia, y es el potencial que tiene un microorganismo para dañar los tejidos de su hospedero. Y esto se va a dar por producción y secreción de toxinas, ¿sí? Está muy relacionado con la virulencia. Tenemos el factor de la adhesividad, que es la capacidad que tiene un microorganismo de adherirse al tejido del hospedero. Algunos microorganismos secretan una especie de moco que les va a ayudar a pegarse a los tejidos y los va a proteger de los mecanismos de defensa del hospedero, porque crean como una capa protectora al microorganismo que lo va a ayudar a defenderse de todos los anticuerpos de nuestro cuerpo. Tenemos el factor de la antigenicidad, que está relacionado con el grado de respuesta inmune que tenga el cuerpo frente a un microorganismo patógeno determinado, ¿sí? Hay microorganismos, por ejemplo, que invaden un determinado tejido y estimulan una respuesta celular. Hay otros microorganismos que se diseminan con rapidez a nivel del cuerpo y van a producir entonces una respuesta de anticuerpos. Entonces, el grado de respuesta de nuestro cuerpo depende del grado de invasión a la que se vea sometido. Y tenemos el factor de la viabilidad, que es la capacidad que tiene un microorganismo de vivir fuera del cuerpo de su hospedero. La mayoría de los microorganismos no pueden multiplicarse fuera de un hospedero, necesitan un cuerpo donde puedan tener todos sus recursos para nutrirse y multiplicarse. Sin embargo, está demostrado científicamente que muchas bacterias, muchos virus y muchos hongos pueden sobrevivir temperaturas ambientes y en las superficies por variados periodos de tiempo. Es por ello que nos podemos contaminar con alguna infección por contacto con una superficie o un objeto contaminado. Entonces, mientras mayor sea la viabilidad de un microorganismo, más peligroso se vuelve para el organismo humano, pues, contaminarse. Es importante que una vez que ya sabemos cuáles son las características de los diferentes microorganismos, cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección y cuáles son algunas de las medidas
naturales que tenemos nosotros para defendernos, analicemos cuáles son las etapas de la infección. Las infecciones van a ser variadas. Todas las infecciones no son iguales, pero tienen características básicas por las que van a atravesar todas las infecciones y son las etapas por las que va a pasar una infección independientemente del tipo de infección que sea. En la etapa número 1 tenemos la incubación, que esta duración puede ser desde inmediata hasta de varios años, como es el caso, por ejemplo, del VIH-Sida, que se dice que podemos estar incubando la enfermedad hasta por 10 años, hasta que comienzan a aparecer los síntomas. En esta etapa, el microorganismo patógeno se está multiplicando dentro de la persona infectada y en la etapa de incubación ya el hospedero puede contagiar la infección a otra persona. Entonces, no porque el paciente esté exento de síntomas, no transmite la enfermedad. Y esto es una falsa creencia que tienen las personas a veces. Yo estoy en una casa donde todo el mundo tiene gripe y como yo no he desarrollado síntomas, pues yo no le transmito la gripe a nadie. Es posible que esté en la fase de incubación y yo puedo transmitir la enfermedad a otras personas aun cuando no he desarrollado síntomas. Y también aclarar aquí que el periodo de incubación es variado para cada tipo de infección, según el tipo de microorganismo que nos esté atacando. En la etapa 2 tenemos la etapa prodrómica. En la etapa prodrómica, el hospedero, o sea, la persona que está enferma, va a comenzar a tener los primeros síntomas generales, fiebre, decaimiento, malestar general, y sigue siendo contagiosa la enfermedad en la etapa prodrómica. En etapa 3 ya sería la enfermedad aguda como tal, donde los microorganismos van a comenzar a destruir nuestras células y nuestros tejidos y van a comenzar a aparecer síntomas ya propios de cada enfermedad característica. Es muy probable que todas las enfermedades tienen en común en esta etapa prodrómica estos malestares generales que uno todavía no sabe qué mismo es lo que tiene, si es una gripe, si es una ingesta. Aquí todavía los síntomas no son específicos en la etapa prodrómica, pero en la etapa aguda, pues ya los síntomas van a ser específicos según el sistema o el tejido que se vea afectado por determinado microorganismo. El paciente ya logra reconocer que parte de su cuerpo está afectada y las manifestaciones de la enfermedad ya van a ser características de cada una de ellas y nos va a permitir hacer un mejor diagnóstico de la condición del paciente y de dónde está su problema. Y tenemos la etapa 4, que es la etapa de convalescencia. Aquí ya inician todos los mecanismos defensivos del cuerpo, o sea, desde la etapa de incubación, nuestro cuerpo empieza a desarrollar defensas para destruir este agente que nos está atacando. Pero en la etapa de convalescencia, todos estos mecanismos defensivos del cuerpo han logrado contener los microorganismos y destruirlos. Y el tejido dañado, el órgano dañado, comienza su proceso de reparación. Y esta es la etapa de convalescencia. Ya en la etapa de convalescencia, cuando está controlada la infección y el tejido dañado comienza a repararse, pues la mayoría de las infecciones no son transmisibles. Hasta la etapa 3, todas las infecciones son transmisibles. En la etapa 4, muy pocas continúan siendo transmisibles. Existen algunas pruebas diagnósticas que podemos realizar para determinar cuál es el microorganismo que está atacando el cuerpo. Entre ellas tenemos diferentes estudios de laboratorio. Se pueden hacer exámenes de sangre que nos permitan identificar si la infección que tenemos es viral, es micótica, es bacteriana, y les invito a que revisen el video complementario que les he subido debajo del link de esta clase, donde ustedes podrán revisar la interpretación de algunos exámenes de laboratorio, y entre ellos está el examen de la biometría hemática, que nos permite determinar en un paciente el tipo de infección que la infección, qué tipo de microorganismo le está causando. Si es un virus, una bacteria, un hongo, o es una reacción alérgica, o es un parásito. Tenemos también los estudios que se realizan con el cultivo de las secreciones de nuestro cuerpo, como pueden ser un exudado de oído, un exudado vaginal, puede ser
un urocultivo, ¿verdad? Son estudios específicos que se realizan donde se ponen a cultivar las secreciones de nuestro cuerpo o los fluidos corporales para determinar qué tipo de microorganismo es el que está creciendo. Entonces aquí podemos utilizar los distintos tipos de tinciones que nos permiten identificar, como por ejemplo las tinciones de Gram nos permiten ver las bacterias, si son Gram positivas o Gram negativas, y esto va a determinar qué tipo de tratamiento debe llevar el paciente. Tenemos también la tinción de ácido alcohol resistente o bacilo, o la identificación de los bacilos ácido alcohol resistente, que nos permiten identificar micobacterias y nocardias, como en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis. Para identificar el bacilo de Koch se utiliza esta tinción, la tinción de bacilo ácido alcohol resistente. Tenemos también las tinciones con argéntica, que se utilizan para identificar los hongos, las especies de legionela y las infecciones causadas por neumocistis. Aclararles que en el caso que se identifique, por ejemplo, una neumonía por neumocistis carini, pues nosotros podemos sospechar que el paciente tiene una infección por VIH-Sida, ya que el neumocistis es una bacteria es un hongo que nosotros podemos combatir fácilmente con nuestras defensas. Entonces, cuando aparece una neumonía por neumocistis carini, es sugestivo de un paciente que tiene infección por VIH-Sida u otra afección que compromete su sistema inmunológico. Entonces, de esta forma, existen diferentes pruebas que se pueden realizar. Las fundamentales son la biometría hemática para definir el tipo de microorganismo, y tenemos los cultivos que son más específicos para determinar no solo el tipo de microorganismo, sino específicamente qué microorganismo nos está atacando. Olvidé mencionarles en las pruebas de cultivo que también se realizan estudios de laboratorio de los fluidos de la médula espinal, ¿sí? Entonces, todos los fluidos corporales pueden ser estudiados y pueden pasar por un proceso de cultivo para determinar qué microorganismo puede estar proliferando a este nivel. En cuanto al tratamiento, pues bien, tenemos tratamientos con medicación química, como son los antibióticos, que están indicados solamente cuando existe una infección bacteriana, porque los antibióticos tienen función bactericida, o sea, destruyen las bacterias, o bacteriostática cuando las inactivan. Entonces, solamente se debe consumir antibióticos en caso de una infección bacteriana. Tenemos los fármacos antimicóticos que están indicados en infecciones por hongos, y tenemos los fármacos antivirales o retrovirales que detienen la replicación de los virus por su interferencia en la síntesis del ADN. Pero nosotros tenemos desde la medicina natural múltiples productos que tienen función antibiótica, tienen función antimicótica y tienen propiedades antivirales. Entonces, como tecnólogos en naturopatía, no recetamos medicación química a ningún paciente, pero podemos conocer cuáles son aquellos productos que tienen propiedades antibióticas, propiedades antimicóticas y propiedades antivirales. Y este va a ser el deber de la clase de hoy: seleccionar 5 productos que tengan, 5 productos naturales, ¿sí? Pueden ser plantas, pueden ser tubérculos. Bueno, ustedes buscarán ahí en la bibliografía, buscar bibliografía lo más confiable posible, ¿sí? Y vamos a seleccionar 5 productos naturales que tengan propiedades antibióticas, 5 productos naturales que tengan propiedades antimicóticas y 5 productos naturales que tengan propiedades antivirales. Vamos a elaborar un documento y lo vamos a subir a la plataforma en formato PDF. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo a luchar frente a una infección? Pues bien, el paciente lo primero que debe seguir es tener todo tipo de precauciones, las precauciones universales que se utilizan para evitar la diseminación de una infección. Lavarnos las manos, usar el gel antibacterial, protegernos nuestras vías respiratorias en caso de que tengamos una infección respiratoria para no contaminar a los demás, ¿sí? Ingerir abundantes líquidos, evitar la sobremedicación, ¿sí? No debemos tomar medicamentos por nuestra cuenta, sino
en el caso de la medicación química, incluso en el caso de la medicación natural, consultar a un terapeuta o a un médico capacitado, un profesional de la salud capacitado para indicarnos cuál es la forma correcta de tomar determinada medicación natural o química y seguir al pie de la letra pues sus indicaciones. Debemos evitar a las personas que tengan también algún tipo de enfermedad infecciosa, porque mientras más cerca estemos de estas personas, mayor riesgo corremos de infectarnos. Y de igual manera, si nosotros ya estamos infectados, pues debemos aislarnos de cierta forma y evitar el contacto con otras personas para evitar que también se puedan contagiar. El paciente con infecciones y también el paciente sano debe cuidar su sueño, porque durante el sueño el cuerpo aprovecha para autorrepararse. Entonces es importante tener un sueño reparador y un sueño de calidad. También es importante el consumo de alimentos que favorezcan el desarrollo de nuestro sistema inmunológico y otra recomendación que quizás no la van a encontrar en ninguna literatura es cuidar mucho nuestra mente, nuestra salud emocional, porque está determinado que la salud emocional influye en el sistema inmunológico. Entonces debemos cuidar también nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras emociones y de esta forma también vamos a ayudar a nuestro cuerpo a luchar frente a una posible infección. Son válidos todos estos consejos para aplicar precisamente en esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad y que ha causado tantas muertes a nivel mundial. Entonces, analizando todo lo que hemos visto el día de hoy en la clase sobre el tema de las infecciones, podemos entender de mejor manera cómo ayudarnos para evitar contagiarnos de esta y de otras infecciones y ayudar a nuestros familiares y a nuestros pacientes. Ha sido un placer y espero que las dudas que tengan pues las anoten y las discutiremos en la próxima clase en vivo. Yo les agradezco por acompañarme estos minutos y espero que el contenido que hemos desarrollado el día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias.